Saludos buscadores de lo ignoto y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de Gran Misterio. Como sabéis, en este canal VM Gran Misterio de vez en cuando me gusta subir relatos del escritor Howard Phillips Lovecraft, porque defiendo mi propia tesis en la que pienso que Howard Phillips Lovecraft y su círculo de escritores, su círculo de amigos, incorporaron mensajes secretos en los relatos de ciencia ficción y fantasía que ellos crearon en esa mitología. Mensajes que beben de una logia esotérica secreta, una logia que maneja conocimientos muy antiguos. Por ello, sigo haciendo estos relatos para mostrar a vosotros el contenido de ellos y también mis propias deducciones sobre ese contenido oculto en los relatos. Hoy os voy a hablar de un relato llamado La nave blanca, escrito en 1919 por Lovecraft, pero publicado años posteriores. Veis, el relato empieza con un hombre llamado Basil Elton, un trabajador en un faro que guiaba con su luz los barcos en alta mar. Toda la familia de Basil había trabajado generación tras generación en aquel faro. Tenía una enorme responsabilidad. La historia cuenta cómo en algunas ocasiones Basil a lo lejos observaba algo en el fondo del mar. Según la luz, el fulgor de la luna, podía descubrir qué es lo que se ocultaba en las profundidades, pero lo veía vagamente, lo tenía como una pequeña curiosidad desde lo alto y solitario que otorga la vigilancia desde el faro. Una mañana, un barco llamado La nave blanca llegaba a las costas del lugar donde este chico trabajaba, y un miembro de la tripulación de este barco, un hombre con una extraña túnica, una barba muy larga y bastante anciano, le hacía gestos a Basil para que bajase del faro y subiese con él a la nave blanca. Basil no accedió. Al principio veía a un extraño con unas pintas muy raras, y obviamente no se iba a ir con él. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y ese hombre seguía insistiendo. Basil, un día accedió, porque ya le parecía bastante raro que todos los días o todas las veces que llegaba a la costa este señor le hiciera gestos para que viniera. Basil accedió, subió a la nave blanca y tras las horas se vio en unos extraños mares, unos mares en los que en la superficie surgían tejados de una vieja civilización, ruinas de una civilización que antaño fue, bastante importante. El hombre anciano de extraña túnica le dijo que esas ruinas pertenecían a la vieja civilización de las tierras de Zar, unas tierras donde moran todos los pensamientos y sueños del ser humano, pero eran sueños y pensamientos que jamás había podido alcanzar las personas. Con ello se fueron alejando de esas ruinas y pudieron divisar a lo lejos una extraña estructura, un enorme templo que tocaba el cielo, tocaba las nubes. Era tan grandes sus murallas, era tan grandísima la ciudad que estaban viendo, que Basil quería que fueran allí para poder dejar el barco e inspeccionar esa importante ciudad. Este señor anciano le dijo que se trataba de un lugar donde los misterios que el ser humano no ha podido nunca resolver se encontraban ahí ocultos, las respuestas de estos misterios. El lugar se llamaba Zalarión, la ciudad de las 1000 maravillas. Claro, Basil quería ir, impactado por la visión, pero el anciano dijo que ahí no podían ir y que seguían surcando el mar. El anciano le dijo que no podían ir a esa ciudad de los misterios porque allí moraban los demonios y unos seres que antaño fueron hombres, pero
perdieron su razón, perdieron la cordura. Además, las calles de esa ciudad estaban envueltas en huesos, huesos de los que vieron el ídolo prohibido, el ídolo de Lati. Todo aquel que lo veía acababa convertido en estructuras de aquella ciudad, descarnado. La nave blanca continuó navegando, dejando aquel espantoso lugar y también maravilloso por ambas partes, dejándolo atrás. Tras los días empezaron a ver un extraño pájaro emplumado, un pájaro que parecía guiarlos por el mar, y con el barco, con la nave blanca, seguían ese pájaro. El pájaro los llevó a un lugar con bosques infinitos, con muchísimas flores de todos los colores, se respiraba armonía. De hecho, desde esas tierras y a lo lejos, desde el barco, escuchaban risas y cánticos de las personas que habitaban esas maravillosas tierras. Pero un golpe de viento les transmitió un olor putrefacto, un olor fétido de esas tierras, como si algo no andase bien. Muy bonito parecía, pero el olor decía que allí había algo espantoso. El anciano le dijo que esas eran las tierras llamadas Sura, las tierras de los placeres inalcanzables. Tampoco podían embarcar ahí y siguieron surcando el mar. Continuaron por aguas benditas, aguas en calma, tranquilas, y éstas sí que emanaban un olor dulzón. Continuaron hasta las llamadas tierras de la imaginación, Sona Nil. En estas tierras el tiempo y el espacio no fluían, no había tiempo, no había dolor, sufrimiento, no había muerte, y allí al fin desembarcaron. Basil se quedó maravillado. Estas tierras mostraban bosques preciosos y no tenían fin. Después de un bosque precioso había otro mucho más maravilloso y más espectacular, y otro y así sucesivamente. El tiempo allí no fluía. Basil se quedó 10 días, 10 semanas, 10 meses, 10 años, 10.000 años, se quedó 10.000 eones o incluso más. Perdió la cuenta porque allí el tiempo funcionaba de una forma muy distinta. El caso es que Basil vivió allí durante eones, sin preocupaciones, sin sufrimiento, hasta que un día escuchó los rumores de una tierra llamada Cathuria. Basil buscó al anciano que estaba en su nave blanca y le preguntó qué eran las tierras de Cathuria. ¿Qué era eso? Porque había escuchado que eran las tierras de los dioses, creadas con oro, con mármol, con rubíes, zafiros, diamantes, y que allí moraban los dioses. El anciano le dijo que ningún hombre había contemplado esas tierras, ya que eran las tierras que guardaban la esperanza del ser humano, pero jamás nadie ha podido alcanzarlas. El anciano se negó a llevarle, no querían ir a esas tierras, pero Basil insistió y le obligó a viajar hacia esas tierras, las tierras de la esperanza inalcanzable. Claro, en este punto Basil dejó las tierras de la imaginación, las tierras donde no había muerte. Dejó eso solo para ver a los dioses, porque según él, esas tierras eran mucho mejor que donde él habitaba durante tanto tiempo. Cogió su nave blanca, se dirigió hacia las tierras de la esperanza inalcanzable. Tras cruzar una niebla muy densa, encontraron ese lugar, pero el lugar no era tierra ni agua, sino una enorme catarata donde todos los mares confluían y cayeron súbitamente hacia el abismo. El anciano, con lágrimas en los ojos, le dijo a Basil que los dioses los habían castigado por querer saber más de lo que se debe.
Por ello cayeron al abismo, y mientras caían, Basil, aterrado, escuchaba los gritos del anciano, de la tripulación de la nave blanca y de unos seres que estaban en el fondo del mar. Pero los gritos de los seres no eran de terror, sino de alegría, porque caían al abismo más profundo, a la oscuridad. Basil se despertó en el faro. Esto le conmocionó mucho. Había despertado tras la muerte. Había despertado en aquel lugar donde empezó todo, pero habían pasado eones de tiempo en su cabeza. Descubrió que había unos restos de un barco de color blanco que yacían en la costa del faro, a los pies del faro, pero ese barco tenía miles y miles de años, o incluso más. Solo vio que una astilla del barco era más blanca que la espuma de las olas al impactar contra las piedras. Este es el relato, amigos, un relato que da mucho que pensar. Ahora os voy a dar mi interpretación, veréis. Lovecraft nos muestra otra dimensión en la que los anhelos humanos son inalcanzables. Esta dimensión se accede una vez más a través de los sueños. Las tierras que visitan los sueños, ese lugar, esa dimensión, son las siguientes: pensamientos y sueños imposibles, misterios irresolubles, placeres prohibidos, eternidad falsa y esperanza inalcanzable. Todo esto lo que refleja son los fracasos de la humanidad frente a los éxitos de otros seres que son ulteriores, son superiores a la especie humana y que vigila al ser humano por ser inferior. Esto es lo que nos transmite Lovecraft. Una falsa esperanza. La eternidad no es eterna en este relato. Por ejemplo, la esperanza inalcanzable siempre será inalcanzable, porque la esperanza, si tú la alcanzas, la pierdes. La historia no es un simple sueño. Basil no ha soñado y se despierta y ya está. No. Basil ha estado en otra dimensión y solo su mente recuerda los eones de tiempo que ha vivido. Es como si el mundo de los sueños, para Lovecraft, sea una puerta que conecta las dimensiones. Esta vez ha estado en un lugar y ha vuelto en otro tras la muerte, como si la muerte nos hiciera despertar en otro lugar. Esto me recuerda mucho a un capítulo de Black Mirror muy reciente, una serie que tenéis que ver si os gustan estos temas del misterio, es obligado. El último capítulo que hay ahora, que se llama Black Mirror Bandersnatch o algo así, no recuerdo bien, pero nos hablaba de que hay muchas realidades alternas paralelas a la nuestra y que a lo mejor si tú mueres en una línea despiertas en otra. Esto es interesante y Lovecraft lo toma como una regla en sus relatos, sobre todo en La llamada de Cthulhu. De este ya hablaremos, que es muy importante ese relato. También nos habla de el mar en la eterna, el mar como aquella eterna obsesión de Lovecraft, también como el mundo onírico, puesto que el mar es muy interesante para Lovecraft, ya que los misterios que ocultan las profundidades siguen estando ocultos para el ser humano. Además, las profundidades del mar es una metáfora sobre el tiempo, ya que todo lo que cae ahí, por muy bello que sea, el tiempo lo convierte en polvo. Y antes de que se convierta en polvo, se mantiene atrapado en el tiempo en el fondo del mar. Esto es lo que nos transmite también el relato. Un apunte interesante. En las tierras donde menciona que habitan demonios, habitan hombres que quedaron locos por algo, menciona que aquellos que han visto el ídolo de Lazi son asesinados y se convierten en huesos para adornar esa ciudad. El ídolo de Lazi he estado investigándolo y se relaciona con una palabra, la palabra eidolon. Eidolon es otra de las obsesiones de Lovecraft, una palabra que él atesoraba y guardaba con recelo. Eidolon
significa, por un lado, fantasma y por otro lado, idolatría por la imagen de un dios. Esto seguiremos investigándolo porque parece que hay alguna pista en la palabra eidolon. Y dicho esto, aquí acaban los apuntes y este relato, amigos. Esta vez ha sido corto, pero muy intenso, bastante interesante. Así que, como siempre digo, el misterio está servido y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y hasta pronto.